Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al 17 de noviembre de 2020, correspondiente a la materia de planificación económica. Bien, tal como les había indicado, en estos aspectos un poquito más prácticos de cómo se hace la planificación en el corto plazo, estamos analizando los instrumentos que se utilizan para todo lo que significa la formulación del presupuesto plurianual y del plan operativo anual y el presupuesto correspondiente a una gestión. ¿Ya? Estamos analizando las directrices presupuestarias correspondientes a la gestión 2021, donde se van mostrando todos estos aspectos que estamos viendo, ¿no? Ahí habíamos visto en la parte de ingresos cómo se tienen que inscribir los distintos recursos. Por ejemplo, los recursos de donación y crédito. Los recursos de donación y crédito necesitan una certificación. En el caso de la donación externa y crédito externo, esta certificación corre por cuenta del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. En el caso del crédito interno, corre por cuenta del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, y la donación interna, ello tiene que respaldarse según convenio y o documentación de respaldo. ¿Por qué se realiza todo este proceso? Porque, como habíamos indicado, en el presupuesto no se pueden inscribir recursos que no estén respaldados conforme a normativa vigente. Esa es la razón por la que se tienen todos estos documentos respaldatorios al presupuesto, ¿no? También es importante que las entidades beneficiarias de recursos de donación deberán presupuestar los impuestos emergentes de la ejecución de estos ingresos con cargo a la contraparte nacional de acuerdo al convenio suscrito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tramita una donación, por obligación, todas estas donaciones, salvo que exista alguna disposición en contra, tienen que pagar impuestos. Entonces, generalmente estos recursos de donación indican expresamente que todos los impuestos tienen que estar a cargo de los beneficiarios. Por ejemplo, si es que tramitamos una donación de Swiss Contact, por decir, entonces ellos en el convenio de financiamiento van a indicar que todos los impuestos emergentes de la ejecución de los recursos que se han establecido van a estar con cargo a los beneficiarios. Los saldos bancarios de crédito y donación no utilizados en gestiones anteriores por las entidades del sector público podrán ser inscritos conforme a las condiciones estipuladas en los convenios de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si por alguna razón algún recurso no se utiliza, entonces eso se puede volver a inscribir. En cuanto a los recursos de caja y bancos, lo que establece la norma es que deben considerar la proyección de saldos en cuentas bancarias, tal como habíamos visto, ¿no? Bien, ahora entraremos un poquito a revisar la formulación del presupuesto de gastos anuales. Ahí, como les había indicado, la unidad básica mediante la cual se formula el presupuesto es el programa presupuestario, ¿ya? Por esa razón, la directriz indica el relacionamiento de los programas presupuestarios de gasto público debe responder a las acciones de corto plazo concordantes con las acciones de mediano plazo definidos en el presupuesto anual. En otras palabras, los programas presupuestarios que se establecen dentro de la estructura programática deben ser concordantes con las acciones que vamos a establecer en el mediano plazo. Tal como les había indicado, en relación a todo esto, el plan que estructuremos es el que nos debe definir cómo vamos a estructurar
o sea, el plan de mediano plazo que está articulado con el Plan General de Desarrollo Económico y Social, tiene que estar articulado con los planes estratégicos institucionales y a su vez estos planes tienen que estar relacionados con la planificación de operativa anual. El código y descripción de los programas, incluyendo los proyectos y actividades creadas por las entidades del sector público, se mantendrán desde su inicio hasta la finalización de su función, no pudiendo ser modificada durante su vigencia ni reutilizada para otro programa con distinto objetivo. ¿Esto qué quiere decir? El código y descripción de programas, llámese por la llave presupuestaria o por el SISIN, tiene que ser idéntico a lo largo de la ejecución de todo el programa, proyecto y actividad. Esto quiere decir que no se pueden realizar cambios que hagan a la naturaleza del programa o proyecto. ¿Ya? Esto es importante indicarlo porque en realidad lo que va a ocurrir es que la llave presupuestaria y el código SISIN se constituyen en elementos que son como el certificado de nacimiento. En otras palabras, es como el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Si bien puede existir algún mecanismo con el cual nos podamos cambiar el nombre, pero eso generalmente no es así, ¿no? Porque en realidad el nombre que ustedes tienen en la inscripción que han hecho en la universidad, en el título que van a obtener, en la cuenta bancaria que van a obtener, en realidad tiene que ser el mismo. Porque si no es el mismo, lo que va a ocurrir es que empiezan los problemas. Igualito es en la formulación presupuestaria, en la formulación de los planes. El nombre tiene que ser el mismo, ¿no? También nos indica esta directriz presupuestaria que las entidades del sector público formularán su presupuesto de gastos por programas, proyectos y actividades, direcciones administrativas, unidades ejecutoras, partidas de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, finalidad y función, entidades de transferencia y sector económico que corresponda, ¿no? A ver, esto no tiene que asustarlos. En el fondo es muy simple de entender, ¿no? Todo proyecto, o sea, en realidad las actividades que hacemos dentro del sector público se definen entre proyectos y actividades, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, pueden ser la construcción de un camino, la construcción de una escuela, la construcción de un hospital, alguna cuestión de esa naturaleza. Y las actividades, por ejemplo, pueden ser el pago de sueldos, el pago de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Proyecto ligado a gasto de capital y actividades ligadas a gasto corriente. Más o menos así se estructura. Ahora, esos proyectos y actividades están ligados a un determinado programa. El programa es lo que agrupa a los proyectos y actividades. A partir de esa definición, entonces vamos colocando los apellidos, ¿ya? Es decir, ese proyecto tiene que estar ejecutado por una determinada dirección administrativa y por una determinada unidad ejecutora. En otras palabras, por ejemplo, podemos tener la dirección de proyectos, ¿ya? Y va a haber dentro de eso una unidad ejecutora que se va a llamar, digamos, la unidad de mejoramiento barrial. Ya en las alcaldías, por ejemplo, que son más chiquititas, tanto la dirección administrativa como la unidad ejecutora son lo mismo. Van a estar relacionadas a determinadas partidas de gasto. Las partidas de gasto, que es lo que les voy a mostrar más adelante, nos muestran cuál es el objeto del gasto. Por darles una idea, todas las partidas relacionadas a consultorías están en la partida 252. Todas las partidas relacionadas al pago de sueldos están en el grupo 100.
Y luego estas partidas de gasto van a estar relacionadas con una determinada fuente de financiamiento. Por decirles, la fuente de financiamiento va a ser el Tesoro General de la Nación, las donaciones que hemos recibido, los recursos del IDH, etcétera, ¿no? Van a estar relacionadas a determinados organismos financiadores. Por ejemplo, una donación que hemos negociado que va a corresponder al Banco Mundial. Va a tener una determinada finalidad y función, es decir, va a contribuir a un determinado sector económico, va a tener una determinada entidad de transferencia. Eso les voy a explicar más adelante. La programación de gastos anuales debe corresponder a los recursos estimados concordante con el presupuesto de gastos plurianuales. Es decir, que todo el presupuesto se realiza en función a los ingresos que vamos a obtener en la siguiente gestión. Es decir, el límite del gasto que vamos a tener corresponde al límite también de los recursos que estamos previendo, ¿no? Entonces, sobre esa base es que se hace el presupuesto. También nos habla que se tienen que tener determinados criterios para la inversión pública. Ya la inversión pública, como ya hemos indicado, es el incremento del stock de capital correspondiente a caminos, escuelas, hospitales, en fin, alrededor de todo eso podemos armar la inversión. Ahora, los criterios de priorización que se utilizan para los proyectos de inversión son los siguientes. Inicialmente se tiene que colocar todos los proyectos y programas de inversión de continuidad, lo que alguna vez ustedes me preguntaban, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un proyecto ha quedado a medias o no se ha ejecutado todos sus recursos, ¿no? Entonces, la norma lo que establece es que la primera asignación que tenemos que realizar son a estos proyectos y programas de inversión de continuidad, verificando que se asignen los recursos requeridos en función al contrato o convenio respectivo y de acuerdo a la programación física y financiera hasta su conclusión. En otras palabras, puede existir incluso algún proyecto que, bueno, vaya más allá de los 2 años, digamos, el hub de Virubiru, ¿no? El hub de Virubiru es un aeropuerto que planea ser parecido al que se tiene en Bogotá, Colombia, ¿no? Porque es un aeropuerto que lo que va a permitir es que los aviones lleguen ahí, carguen combustible y sobre esa base ya se puedan distribuir en toda América Latina, ¿no? En todo el cono sur. Entonces, ese proyecto no se lo va a poder concluir en una gestión. Es probable que nos tome 3 años el tema, ¿no? También se deben priorizar los proyectos y programas de inversión con financiamiento asegurado y su respectiva contraparte. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos programas y proyectos de inversión que ya cuenten con financiamiento tienen que estar inscritos en el respectivo plan operativo anual. Proyectos de inversión nuevos y estratégicos y otros programas de proyectos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se tiene que hacer el registro del presupuesto de los proyectos y programas de inversión pública? La norma indica, las entidades públicas registrarán su presupuesto de inversión pública en el sistema de información sobre inversiones. Es lo que alguna vez les he dicho, es el SISIN Web. El manejar, por si acaso, el SISIN Web es toda una especialidad, ¿no? Y eso les voy a explicar más adelante también un pequeño adelanto de cómo funciona el SISIN Web, ¿no? El Ministerio de Planificación del Desarrollo, como órgano rector de la inversión pública a través del BIFE, revisará la documentación remitida de todas las entidades del nivel central y territorial y agregará los presupuestos de inversión pública para su posterior envío al MEF. En otras palabras, ¿cómo más o menos en la práctica se hace? Todo lo que es el presupuesto de inversión pública se lo carga en el SISIN y se lo remite al
Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y todo lo que es gasto corriente se lo agrega y se lo manda al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Así es como funciona, ¿no? Hay un elemento interesante que lo van a ver ustedes todo el tiempo en esta, si se dedican a la administración pública, que tiene que ver con las transferencias público-privadas. ¿A qué nos referimos con las transferencias público-privadas? Nos referimos a la dotación o a la transferencia de recursos a privados, ¿no? En otras palabras, por darse una idea, podemos crear un bono, ¿no? Si ese bono significa que los recursos que corresponden al Estado los vamos a transferir a la gente. A eso se refiere el tema de transferencias público-privadas. Lo que manda la norma es que las transferencias público-privadas en esa especie que correspondan a proyectos de inversión serán registradas en el SISIN web. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar que dentro de un proyecto haya la dotación de palas, picotas, carretillas, etcétera. Si tenemos ahí un proyecto que tenga naturaleza relacionada a lo que significa el mejoramiento de la actividad agrícola en una determinada región. Entonces, en ese caso es que se puede establecer este mecanismo que estamos viendo, ¿no? Bueno, y en cuanto a la presentación y, y los requisitos con los cuales se tiene que presentar el presupuesto plurianual, ahí ya lo habíamos visto, ahí tiene que haber una disposición legal que apruebe el presupuesto ajustado, el POA y el presupuesto institucional. Esa puede ser, por ejemplo, una resolución ministerial, una resolución administrativa, y en el caso, por ejemplo, de los municipios, tiene que haber una ley del Consejo Municipal. Bueno, eso también ya lo habíamos visto. Para el presupuesto anual deberán adjuntar la siguiente documentación: el diagnóstico de la situación actual física y financiera de la entidad, la identificación de niveles organizacionales, el presupuesto de recursos y gastos anuales, los reportes del sistema SISIN web y las memorias de cálculo de las estimaciones de recursos específicos. Para el presupuesto anual, las memorias de cálculo, los convenios, la documentación de respaldo, las escalas salariales, las memorias de cálculo, adicionalmente para proyectos de inversión, los dictámenes y el reporte del registro del presupuesto en el SISIN web. En la administración pública, en la práctica, van a notar cada uno de estos elementos ya están definidos, ¿no? Por si acaso, la norma establece que los órganos rectores, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación, pueden ajustar los proyectos de presupuesto de recursos y gastos de las entidades del sector público cuando incumplan los parágrafos 1, 2 y 4. Sencillo, ¿eso qué quiere decir? Que si, digamos, hay una asignación que se tiene que hacer para, por ejemplo, proyectos que benefician a las mujeres, entonces en ese caso se hace el ajuste correspondiente para que se puedan garantizar los recursos, ¿no? Aquí los que este documento lo he cargado en Classroom, pueden ver cuáles son los elementos relacionados a cada uno de los mecanismos de presentación, ¿no? Hay algunas disposiciones transitorias que tienen que ver con elementos más específicos, ¿no? Pero ahora lo que a mí me interesa es que veamos la matriz de la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social. Como les había indicado, en Bolivia tenemos un Plan de Desarrollo Económico y Social que se establece alrededor de las siguientes normas. Por un lado está la Constitución Política del Estado, que dispone en su artículo 316 que es función del Estado el conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana.
En concordancia con lo anterior, la ley número 777, que es la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, de 21 de enero de 2016, impulsa la implementación de un proceso de planificación de largo, mediano y corto plazo con un enfoque integrado y que sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno con participación y en coordinación con los actores sociales, conformando el siguiente marco estratégico y de priorización de cumplimiento obligatorio para las entidades. Ahí que tenemos que ver la agenda patriótica del Bicentenario que se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y Social con visión de largo plazo, aprobado mediante Ley número 650 de 5 de enero de 2015, que define a nivel nacional los principios y directrices para la construcción de una sociedad más incluyente, participativa, democrática, sin discriminación ni división, sobre la base de 13 pilares fundamentales y metas de la Bolivia digna y soberana, ¿no? Estos 13 pilares corresponden a los objetivos de mediano plazo que nosotros en Bolivia vamos a construir, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo esto, ¿no? El Plan de Desarrollo Económico y Social correspondiente a la gestión 2016-2020, ¿ya? En realidad, este Plan General de Desarrollo Económico y Social prácticamente concluye en esta gestión. Y como alguna vez les había explicado en relación a la construcción del Plan Operativo Anual del 2021, no tenemos plan de desarrollo económico y social, ¿no? Porque en teoría debería haberse formulado en esta gestión, pero por los acontecimientos que son de dominio público, esto no se ha podido hacer. Por lo tanto, se ha establecido una situación excepcional donde los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social se están prolongando hasta la gestión 2021, ¿no? Esto no es lo más regular, pero digamos que no ha tenido una incidencia alta en términos de lo práctico de la planificación anual de la gestión. ¿Por qué razón? Porque muchas entidades no es que están pendientes de cómo se va a formular el plan, ¿no? Ya les decía, uno de los defectos que tenemos en Bolivia es que, bueno, no nos tomamos muy en serio el, el proceso de planificación. Yo espero que la nueva gestión en realidad cambie todo esto y sobre esa base podamos construir algunos elementos que van a ser mucho más concretos en relación a la agenda patriótica que tenemos que alcanzar para la gestión 2025. Por eso decimos, a ese fin, el Plan de Desarrollo Económico y Social define una estructura programática que delinea las acciones que efectúan las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia para contribuir a los resultados de mediano plazo y alcanzar las metas fijadas en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, orientando la asignación y utilización de los recursos públicos en programas y proyectos. Dicha estructura programática se plasma en los planes de mediano plazo sectorial, territorial e institucional, así como en sus planes operativos anuales. Así es como se va estructurando. O sea, en resumen, el Plan General de Desarrollo Económico y Social está en la punta. Esa es la agenda del Bicentenario. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 es el siguiente nivel. Y a ese Plan de Desarrollo Económico y Social nos adscribimos con el Plan de Desarrollo Territorial en el caso de los municipios y con el Plan Estratégico Institucional en el caso de las entidades como los ministerios. Así es como se articula. ¿Cuáles son los ciclos del proceso de planificación integral del Estado? La planificación integral del Estado comprende el siguiente proceso cíclico de avance cualitativo permanente. La formulación de planes de largo, mediano y corto plazo, la gestión del financiamiento, esto es importante, porque en realidad nos podemos poner metas de largo alcance, como por ejemplo la eliminación de la pobreza.
Entonces, como eso forma parte de nuestra planificación, es muy importante que tengamos los recursos para hacerlo. Entonces, esta gestión del financiamiento es esencial para el cumplimiento de los objetivos que nos estamos planteando en la gestión para alcanzar las metas que estamos planificando. La implementación integral y articulada de los planes, en otras palabras, que todas las acciones que van a realizar las distintas entidades correspondan a los objetivos que tenemos que alcanzar. El seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones contenidas en los planes. En otras palabras, si nos hemos planteado, por darles una idea, dotar de agua potable al municipio de Betanzos, entonces tenemos que tener la capacidad de alcanzar esas metas, resultados y acciones contenidas en los planes. La evaluación y ajuste de los planes. En otras palabras, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a saber si estamos o no alcanzando esos objetivos y cómo podemos modificar, ¿no? Esto es central en cada una de las carteras de Estado, ¿no? De hecho, en realidad, mis compañeros, este es el núcleo del funcionamiento de todas las entidades públicas, cómo pueden llevar adelante sus planes. Ese es el centro, ¿no? Algo que no es muy comprendido porque en muchas ocasiones no se planifica con la necesaria dedicación todos estos temas porque no se tiene el suficiente cuidado, el suficiente celo en función a todo este proceso de planificación. Entonces, más o menos de esta manera funciona en un esquema. Tenemos la formulación de los planes, es decir, qué vamos a hacer, la gestión de financiamiento, cómo lo vamos a financiar, la implementación integral de estos planes, el seguimiento que tiene que hacerse en función a los indicadores y las metas, tal como les he explicado, les he enseñado, la evaluación, es decir, comparar lo que hemos planificado versus lo que hemos alcanzado. Eso se refiere a la evaluación. Y el ajuste correspondiente a esos planes que estamos estableciendo para el trabajo, ¿no? Los planes de largo, mediano y corto plazo que se generan son los planes nacionales, el Plan General de Desarrollo Económico y Social que hemos visto, establece la visión política. En este contexto, visión quiere decir lo que se pretende alcanzar, pero fundamentalmente cómo expresamos la articulación que tiene que existir en cada uno de los componentes de la sociedad que tenemos. En otras palabras, tenemos que ser capaces de decir cuál es el horizonte que permitimos que queremos alcanzar, ¿no? El horizonte es histórico y las estrategias con visión de futuro para la construcción del horizonte histórico del vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra. Es decir, la proyección a largo plazo del tipo de sociedad que queremos construir, es decir, una sociedad más inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de trabajar. Todos esos elementos tienen que formar parte de la visión de futuro que pretendemos alcanzar en el largo plazo. En lo específico, corresponde a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 como la máxima directriz de cumplimiento obligatorio del Estado plurinacional que guía la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿no? Entonces, ese es el horizonte sobre el cual vamos a trabajar todo el desarrollo de la estrategia que vamos a alcanzar a futuro, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Básicamente, el país que queremos tener el año 2025, ¿no? Eso corresponde
a lo que tienen que hacer los distintos elementos que corresponden el Estado plurinacional. El otro plan que se desprende de esta visión nacional que se tiene en la construcción del horizonte histórico es el Plan de Desarrollo Económico y Social, que se construye en el marco del desarrollo integral para vivir bien en armonía con la madre tierra. Es el instrumento que permite la aplicación de la agenda patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, articulando la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del pueblo boliviano, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, ¿no? ¿Por qué se utiliza estos términos? Porque lo que trata de hacer la planificación es que podamos integrar a todos los elementos que hacen a la construcción de el proceso de planificación. En otras palabras, tenemos la agenda patriótica. A esta agenda patriótica, lo que le vamos a decir, nosotros vamos a contribuir a alcanzar este objetivo, pero para ello vamos a trabajar con todos los actores que hacen al proceso de planificación que tenemos en el país. Ahora bien, en el marco de esos planes nacionales, o sea, el Plan General de Desarrollo Económico Social traducido en la Agenda del Bicentenario, el Plan de Desarrollo Económico Social, que para este caso el 2016, el 2020, que también se va a tener, por si acaso, un proceso de planificación para la agenda, yo calculo 2021-2025, podría ser, ¿no? Un elemento que podríamos trabajarlo de esa manera, de tal manera que en el bicentenario hagamos un corte, ¿no? Y eso también va a corresponder al proceso de planificación que ya en breve yo calculo que el Ministerio de Planificación, bueno, ahorita digamos, llevamos eh, 10 días, ¿no? Concretamente de gobierno. Entonces, es natural que todavía no se tengan los elementos centrales, o sea, todo eso se está trabajando, va a haber una. Ahora, la verdad es que muchas veces esto se descuida, ¿no? Pónganse ustedes a pensar. Todos los elementos que les estoy mostrando actualmente del proceso de planificación corresponden a los elementos que se ha dejado en el anterior gobierno, o sea, antes del gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Áñez ha estado 11 meses y prácticamente está repitiendo lo que estaba antes. Eso es peligroso, ¿no? Porque en realidad eso quiere decir que no ha habido un elemento adicional, un elemento de valor agregado para lo que significa la gestión 2021. Ahora, bueno, hay algunos que explican la ausencia de estos elementos de valor agregado en relación a el proceso de planificación, precisamente porque se trataba de un gobierno de transición, ¿no? Lo cual es verdad. Sin embargo, en mi opinión, varios de estos elementos ya debieron haber sido tomados en cuenta antes, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esa base es que ha habido cierto descuido por parte de las anteriores autoridades, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda solucionar, ¿no? En mi opinión, este proceso de planificación es central frente a toda la crisis económica que estamos viviendo actualmente y que requiere, pues, respuestas urgentes, ¿no? Ahora bien, dentro de los planes sectoriales, lo que vamos a indicar es que el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien es el instrumento de planificación sectorial para la gestión de mediano plazo de cada uno de los ministerios cabeza de sector. Como han notado, por ejemplo, actualmente tenemos 17 ministerios. Estos ministerios corresponden a las entidades cabeza de sector.
Por darles una idea, tenemos el Ministerio de Minería. Entonces, en el Ministerio de Minería, lo que vamos a tener, vamos a sintetizar ahí el Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalúrgico. ¿Ya? Tenemos, recientemente se ha fusionado hidrocarburos con energía. Entonces ahí lo que tenemos que tener es el plan sectorial de desarrollo hidrocarburífero y energético, ¿no? Salud y deportes. Entonces ahí vamos a tener el plan sectorial de salud y deportes. Educación, el plan sectorial de educación. Entonces, sobre esa base es que vamos a ir trabajando cada uno de los planes que hacen a cada uno de los sectores. Estas, este instrumento se lo elabora a partir de las orientaciones contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del desarrollo integral para vivir bien en armonía con la madre tierra, en articulación con las entidades territoriales autónomas, las organizaciones sociales, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el plan sectorial que se va a diseñar, tienen que estar también estas entidades territoriales autónomas, ¿no? También el plan sectorial tiene que estar articulado con los planes estratégicos empresariales de las empresas públicas y planes estratégicos corporativos relacionados al sector, así como con los planes estratégicos institucionales de las entidades bajo su dependencia. En otras palabras, piensen, por ejemplo, en el plan sectorial de desarrollo hidrocarburífero. Entonces, eso tiene que estar articulado con el plan estratégico de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ese plan estratégico va a operativizar gran parte de las operaciones establecidas en el plan sectorial. Ahora, bueno, yo sé que les puede parecer, digamos, ahí una enredadera innecesaria en relación al proceso de planificación, pero esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque en realidad, en la medida en que se van articulando todos estos planes, podemos dar respuestas a los temas centrales relacionados a cada sector. Por darles una idea, al momento las reservas probadas alcanzan a 8.3 trillones de pies cúbicos, es lo que tenemos en gas. Cada año estamos utilizando 1 trillón de pies cúbicos en lo que es mercado interno y exportación. Entonces, ahí la pregunta central es, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe? Porque si estamos utilizando 1 trillón por año, eso quiere decir que tenemos reservas para 8 años. Eso quiere decir que nos va a alcanzar todo hasta el año 2028. Hemos masificado las conexiones de gas en Bolivia, ¿no? Eso quiere decir que el 2028 nos vamos a quedar sin gas. Entonces, esa pregunta tiene que hacerse el Ministerio de Hidrocarburos y tiene que tener una estrategia para que podamos descubrir nuevas reservas. O puede ser que, digamos, descubramos que ya no hay gas en Bolivia, por darles una idea, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener una estrategia para responder a ese tipo de preguntas, ¿no? Y ahí es donde entra la planificación, porque vamos a decir, nuestro objetivo va a ser aumentar las reservas a disposición del Estado boliviano. Para aumentar las reservas a disposición del Estado boliviano, lo que tenemos que hacer es seguir estas estrategias y sobre esa base, dentro del Plan Estratégico Empresarial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, vamos a incluir una directriz que relacionada a la exploración. Ahora, más abajo, ya en el plan estratégico de YPFB, esa directriz se va a traducir
en acciones muy concretas en función a los resultados que tengamos de las exploraciones previas que hayamos realizado en el marco de nuestro programa de inversión, ¿no? De ahí se desprenden los planes estratégicos ministeriales. Los planes estratégicos ministeriales que formulan los ministerios con gestión transversal, los cuales articularán a las entidades e instituciones públicas bajo su dependencia, tuición o sujeción, según corresponda a las características del ministerio. Esto ocurre cuando tenemos algún ministerio, por ejemplo, el de Economía y Finanzas, que va a articular al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, al Servicio Nacional del Sistema de Reparto, etcétera, ¿no? Los planes multisectoriales de desarrollo integral para vivir bien son planes aprobados con norma específica en el marco de la política multisectorial establecida por el Estado plurinacional. También están los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, los PTDIs, los planes de las entidades territoriales autónomas, departamentales, regionales y municipales de desarrollo integral para vivir bien son instrumentos de planificación territorial para la gestión de mediano plazo de las entidades territoriales autónomas a partir de las orientaciones contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del desarrollo integral para vivir bien, en articulación con los diferentes ámbitos del Estado plurinacional y con los sujetos privados, comunitarios y social cooperativos, ¿no? ¿Cuál es la idea de estos planes territoriales? Es que podamos establecer una estructura de trabajo para decir, en el territorio vamos a funcionar de esta manera, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en el territorio. Así es como se va a desarrollar en función a la planificación que se está estableciendo, ¿no? A ver, más o menos para que me entiendan un poco cómo funciona esto de los planes territoriales. En el Plan de Desarrollo Económico y Social, lo que podemos establecer son las grandes guías, ¿no? Ahí vamos a decir, por ejemplo, podemos articular por regiones o por departamentos. En el caso de Tarija, por decirles, ¿cuáles son las vocaciones productivas fundamentales que tiene Tarija? Tarija tiene una vocación hidrocarburífera, Tarija tiene una vocación de producción de vinos, de producción de leche y tiene una vocación turística, ¿ya? Ahora, en lo específico, en el territorio, ¿eso en qué se va a traducir? Por ejemplo, vamos a tener campos de producción como San Alberto, Caipipendí, etcétera. ¿Cómo van a operar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a funcionar? ¿No van a funcionar? Etcétera, ¿no? En el área hidrocarburífera. En el tema de los vinos, ¿no? Tenemos actualmente en funcionamiento 6.000 hectáreas dedicadas a la producción de vino. ¿A cuántas van a llegar en un horizonte de 5 años? A 10.000, 15.000. ¿Qué acciones tenemos que hacer para aumentar el número de hectáreas en producción para los viñedos? ¿Qué va a ocurrir con el tema de la producción lechera? Tenemos 5.000 vacas productoras. Ok, ¿cuánto vamos a alcanzar en la siguiente gestión? Pero no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social. ¿Cuántas personas están en situación de pobreza? ¿A cuánto vamos a llegar en los siguientes años? ¿Cuántas personas todavía son analfabetas? O para ir hilando más fino, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? ¿Cuántos jóvenes son profesionales? En el tema de empleo, ¿cuánta gente hay desempleada? En fin, es decir, todos los aspectos relacionados al desarrollo tienen que estar incluidos en el plan y no solo desde una visión antropocentrista, ¿no? O sea, definida en relación al hombre, sino también en relación a la propia naturaleza, es decir, cómo vamos a conservar los ríos. Ahí hay un problema en relación al Pilcomayo.
cómo vamos a hacer la gestión de los bosques, porque estamos queriendo, por un lado, aumentar las hectáreas dedicadas a la producción de viñedos, a la producción de uva, pero eso puede tener su impacto ambiental. Lo propio, la producción hidrocarburífera puede afectar el tema ambiental y por lo tanto tenemos que tener ahí una estrategia que nos permita establecer una relación que nos lleve a mantener las especies, que nos lleve a mantener todo lo relacionado a la conservación de la flora y la fauna, ¿no? Por esa razón han notado en cada uno de los planes se pone armonía con la madre tierra, ¿no? Entonces eso es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y especialmente en relación a la coherencia que se tiene que tener con esta planificación, ¿no? Pero para mostrarles algún elemento que hace a este proceso de planificación, piensen en el TIPNIS, ¿no? El TIPNIS se ha planteado la construcción de una carretera que ha sido rechazada por la población, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahí hay un cuestionamiento en relación a la destrucción de las áreas verdes, ¿no? Lo que se teme es que existiendo una carretera se va a facilitar el proceso de colonización, ¿no? Bueno, ahora ya no se llama colonización por una cuestión social, sociopolítica. ¿Por qué nació? ¿Por qué razón? Porque los colonos en realidad eran los que llegaban a un determinado lugar y se asentaban para producir, ¿no? De hecho, ha habido un movimiento de los colonizadores, etcétera, ¿no? Pero se ha cuestionado el término porque recordaba bastante al proceso de colonización que hemos tenido a partir del descubrimiento, entre comillas, de Cristóbal Colón de América, ¿no? Entonces, de esa manera es que se han transformado en movimiento intercultural, que es como ahora existe. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que se teme que abierta la carretera, entonces hay un proceso de colonización en términos de buscar que exista un proceso mediante el que la flora y la fauna de estos lugares pues desaparezca, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo en los procesos de planificación que deben estar equilibrados en términos ambientales. Existen también los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien de las autonomías indígena, originaria y campesina, ¿no? Los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien en armonía con la madre tierra están orientados a fortalecer la construcción del modelo autonómico, tomando en cuenta las propias visiones sociales, culturales, políticas y económicas de las naciones y pueblos que los componen, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta que esto forma parte de una amplia discusión que se realiza en el país en relación a cómo tienen que funcionar estas autonomías indígena, originaria y campesina. En otras palabras, si la idea es que gestionen su territorio, ¿por qué razón tienen que cumplir la normativa distinta a su territorio? Ese es el punto, ¿no? Central, que tiene aplicaciones muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en Occidente, si ustedes quieren, o sea, Occidente, entendiendo como la visión de desarrollo generalmente aceptada, nosotros tenemos una visión individual del desarrollo. ¿Por qué tenemos una visión individual del desarrollo? Bueno, porque forma parte de nuestra matriz cultural, ¿no? Y poco a poco hemos ido perdiendo el sentido de comunidad. En otras palabras, lo que nos interesa en términos del desarrollo es cómo nos beneficia. En nuestro horizonte de vida tenemos una casa, un auto, una familia, viajes, generar un proceso de acumulación, un buen trabajo que nosotros lo traducimos en términos de que tenemos que ir vestidos de terno todos los días, etcétera. Así,
Así lo vemos generalmente. Pero desde el punto de vista de las sociedades indígena, originario, campesino, la visión es distinta. Hay una visión comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente el individuo es lo preponderante, sino la comunidad. La comunidad porque se establece al sujeto social como el elemento central. En otras palabras, no es el individuo el que tiene que prevalecer, sino quien tiene que prevalecer, bueno, pues es la sociedad, ¿no? El conjunto, la comunidad. De esa manera es que, por ejemplo, no tienen ellos la visión tradicional que nosotros tenemos de la democracia representativa. La democracia representativa quiere decir que nosotros delegamos a gente para que nos gobiernen, ¿no? En el caso de estas comunidades, más bien es al revés. La comunidad decide todo el tiempo, ¿no? Entonces se traduce en aspectos muy concretos, ¿no? Que tal vez a ustedes les puedan ser chocantes, pero así funciona, ¿no? Por ejemplo, en cada formulación del plan operativo anual se decide cuánto va a ser el sueldo de los alcaldes y de los funcionarios, ¿no? Y generalmente eso termina mal para los funcionarios porque se decide que ganan mucho, ¿no? Por darles una idea, un sueldo de 4.000 o 5.000 bolivianos a ojos de la comunidad es un sueldo alto. Y como es un sueldo alto, entonces lo ajustan, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, se dice que el alcalde no debería recibir sueldo, ¿no? Porque como es parte de la comunidad, y se trata de un mecanismo de rotación de cargos, eso los que trabajan en comunidades conocen. El mecanismo de rotación de cargos hace que durante un año uno asuma una función, pero no se lo entiende en términos de una función remunerada, ¿no? En realidad se trata de un mecanismo de servicio social, mediante el cual uno asume, por ejemplo, puede ser Maico, y tiene que realizar determinadas gestiones en beneficio de la comunidad. Pero si notan, ahí no se entiende como un mecanismo mediante el cual tenga que ser remunerado como nosotros lo entendemos, ¿no es cierto? Y ojo, ni siquiera en términos de corrupción, ¿no? Porque permanentemente se está rindiendo cuentas a la comunidad acerca del uso de recursos. Por darles una idea, hay que hacer la reparación de la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, en la comunidad se decide quién va a hacer la reparación de la escuela. En la comunidad tenemos 10 albañiles. Ok, el año pasado le hemos dado a Juan. Ok, este año le toca a Pedro, ¿no? Eso, si notan, entra en contradicción con la forma tradicional en la que nosotros manejamos nuestro sistema de contrataciones estatales, que implica una puja y se elige al mejor. En este caso es prácticamente una contratación directa con determinadas características que pueden incluir, por ejemplo, que si tenemos 10.000 pesos, entonces ahí dicen, la mano de obra la va a poner la comunidad. Estos 10.000 pesos van a servir básicamente para que compremos el material. Entonces es una lógica enteramente distinta la que se tiene para el funcionamiento de las autonomías indígenas originarias campesinas. Ahora, ¿cómo llevar todo esto que les he explicado a la práctica? ¿Cómo desarrollar normas? ¿Cómo hacer que se desarrollen estas comunidades? Es un elemento central que hay que discutir para ver cómo puede funcionar todo esto, ¿no? Por otro lado, las estrategias de desarrollo integral nos muestran que una vez constituidas las regiones, regiones metropolitanas y macroregiones estratégicas, podrán establecer estrategias de desarrollo integral como instrumento de planificación de mediano plazo articuladas al PTDI, PCDI, PDS según corresponda. Muy bien. Muy bien, mis compañeros. El día de hoy hemos empezado 7:30. Yo les agradezco mucho su comprensión porque tengo una actividad que tengo que realizar inmediatamente. Esta clase, por si acaso, la vamos a poner en Classroom para aquellos que no hayan podido
seguirme, ¿no? Gentilmente varios compañeros me han acompañado desde temprano. Y bueno, la siguiente clase nos veríamos el viernes para continuar lo mismo en nuestro horario normal. Esto lo grabo y lo subo. Muchas gracias por su gentil atención. De nada, Luis, hasta luego. Lito, un abrazo, nos vemos. Chao, Alicia, hasta luego. Chao, chao.